Os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas. Amén. Leamos todos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Vamos a orar, amén. Y pidamos al Señor que podamos entender su palabra hoy. ¿Alguien que inicie la oración? Padre eterno, maravilloso Dios, invocamos tu glorioso nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites adorarte, glorificarte y engrandecer tu nombre, Señor. Bendice cada amigo, cada hermano, y habla a mi vida y a mi corazón. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, por favor tomen asiento, hermanos. Bueno, a veces nosotros por la costumbre hemos rotulado y titulamos los cultos, y entonces decimos el culto de las hermanas Dorcas, ¿cierto? El culto de oración y enseñanza, ¿cierto? Que el culto de escuela dominical, y colocamos así, decimos el culto de los niños o dirigido por los niños. Pero es importante, hermanos, que nosotros pues entendamos, amén, que cuando hablamos del término culto, estamos hablando es de adorar a Dios, amén, de adorar a Dios. Entonces no es el culto de las Dorcas, sino que las hermanas pues dirigen, pero que aquí celebramos el culto a Dios, sean las Dorcas, sean los jóvenes, sean los niños, sea, bueno, el comité que sea o el líder que esté allí, amén, y que de seguro los hermanos, cierto, que les toca entonces dirigir, no viene a hacer el culto, no, el culto de los ancianos o vamos a hacerle culto no, aquí le hacemos culto a Dios y celebramos todos, amén, celebramos al Señor, amén, porque cuando hablamos del término adoración, estamos hablando de rendir culto a alguien. Y en este caso, nosotros le rendimos culto a Dios. Amén. Adoramos a Dios. Amén. Adoramos a Dios. Y la adoración es brindar a Dios, en este caso, nuestra reverencia o amor o servicio y devoción. Amén. O a un hombre, porque también encontramos personas que le rinden culto a un hombre, a cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, yo estaba mirando el texto de Mateo, creo que es Mateo capítulo 2, verso 2, y vamos a aclarar algo lo que dice allí. Cuando Jesús nació, Mateo capítulo 2, verso 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Esos magos no eran magos con artes mágicas que hacían actos de magia. Otra versión, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice que Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey en ese país. En esa época unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron:
¿dónde está el niño que nació para ser rey de los judíos? Vimos su estrella del oriente y hemos venido a adorarlo. Esos tres sabios o magos, no sé quién se inventó la historia que era Melchor, Gaspar y Baltasar, pues la Biblia no dice cómo se llamaban. Dice que eran tres hombres que vinieron del oriente porque vinieron a adorar un rey, y ese rey era el rey de los judíos. Amén. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, por eso habla así: hemos visto su estrella y hemos venido para adorarlo como rey. Entonces ellos, como hombres, venían a adorar a un hombre porque no sabían en sí quién era realmente Jesús. No sabían quién era, ¿cierto? No sabían. Hoy nosotros sabemos y entendemos que ese niño que nació allá es el Dios manifestado en carne, y que ellos no sabían a ciencia exacta y vinieron a adorarlo. Trajeron incienso. ¿Qué más trajeron? Mirra, oro, ¿cierto? Cada uno de los aspectos. Bueno, el oro se le ofrece al rey. Creo que la mirra, ¿cierto?, era dando a entender para ungirlo, de saber de que iba a morir. Pero entonces no tenían un concepto bien exacto de quién era Jesús. Era el rey, pero ya hoy nosotros sabemos que Él es el Dios que se manifestó en carne y que vino como rey a gobernar en Jerusalén, pero hoy para nosotros es el rey de nuestra vida y que por eso lo adoramos. Amén. En el pasaje que leímos, entonces la adoración es rendir el culto a un hombre, y en este caso a Dios. Amén. Y a veces decimos, no, el culto de la alabanza o de los jóvenes. No, ahí todos venimos a adorar a Dios. Amén. Todos venimos a adorar, del pastor para abajo, venimos todos a adorar a Dios. Amén. Entonces en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a la ciudad de Atenas, una ciudad que se caracterizaba por ser muy religiosa y por ser muy estudiosa, la gente allí, por ser muy culta, eran griegos. Y entonces cuando Pablo fue allá, él se llenó como de un celo de ver tantas deidades, tantas divinidades, tantos dioses, de tal manera que los llevaron a un lugar y él se puso de pie allá. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, es decir, esos altares que habían construido ellos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué inscripción había ahí? Dice: al Dios no conocido. Entonces había un altar de los muchos que tenían uno allá y decía: al Dios no conocido. Es decir, que si aparecía otro Dios que ellos no conocían, pues ese altar era para ese Dios. Entonces Pablo aprovecha ese momento y esa inscripción y dice: al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ustedes adoran a toda clase de dioses y aunque no los conocen. Y ojo, hermanos, nosotros hoy aquí, la iglesia del Señor Jesucristo, debe de saber a quién adora, a quién glorifica. Amén. Haya instrumentos o no haya instrumentos, porque ese es otro tema, amén, de alabanza. Pero cuando usted y yo adoramos a Dios, es porque le estamos rindiendo culto al ser que nos amó primero, al que nos dio la vida. Amén. Le estamos,
Porque el término, hermanos, adoración, hay un término griego que presentan entonces los estudiosos, y adoración significa proskunetes, y ese proskunetes significa postrarme ante, y en este caso nosotros nos postramos ante Dios. El salmista dijo: venid, postrémonos, arrodillémonos. ¿Ante quién? Ante Dios. Amén. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Entonces la palabra adoración significa postrarse. Por eso entonces nosotros no somos fanáticos, ¿cierto? Ni somos fans, porque el fan y el fanático llega un momento donde de quien es fan o de quien es fanático va a cometer errores. O los que son hinchas, ¿no? Que yo soy hincha del Medellín o del Nacional o de cualquier equipo, ¿cierto? Pero cuando pierde la oportunidad, decepciona. No, vea, qué equipo tan malo. No, me voy a pasar para ser hincha de no sé qué y de no sé quién. Entonces decepciona, ¿cierto? Nosotros no somos fanáticos, nosotros somos adoradores. Porque el Dios a quien adoramos nunca te ha defraudado, nunca te ha abandonado, nunca ha hecho algo malo en contra tuya. Por el contrario, es el que nos ha guiado, es el que nos ha perdonado, nos ha salvado y seguirá con nosotros siempre. Entonces aquí no somos fanáticos de una religión ni de un Dios. Aquí somos adoradores. Amén. ¿De quién? Del único Dios y del verdadero Dios. Ni tampoco somos idólatras. Ese es un idólatra de quién, de Messi o de Cristiano o de quién más. Bueno, de cualquiera de esos famosos del fútbol o de cualquier área de la música secular. No, aquí nosotros tampoco idolatramos. Porque sería el idólatra, además de adorar a pues también adora esto otro y también adora lo otro. No, aquí adoramos. Amén. Porque la adoración solamente se la merece el Dios vivo, el Dios eterno, el que nunca pasa de moda. Amén. Todos los seguidores de este hombre muy famoso de la Argentina, de Maradona, pues se murió, y no sé, por allá construyeron como una iglesia para él y lo adoran y tiene sus rituales, pero se murió y ya hasta ahí llegó. Y muchos más de los que la gente se pueda levantar, pero se muere. Pero el Dios a quien nosotros adoramos, hermanos, se manifestó en carne. Amén. Como hombre nació, murió, pero resucitó. Aleluya. Y sigue vivo. Amén. Entonces, por eso entonces usted y yo tenemos que tener ese conocimiento de saber a quién adoramos. Amén. ¿Ante quién nos postramos? En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento la manera del pueblo de Israel adorar a Dios era a través de los sacrificios. Por eso cuando se presentó Caín y Abel delante de Dios, uno trajo frutas y otro trajo un animal y lo sacrificó y lo presentó a Dios. Un sacrificio. Y entonces Dios miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y el otro dijo: pero ¿por qué me traes frutas? No era porque estaban podridas ni lo más malo, no, seguramente lo mejor. Pero no era con frutas con que se adoraba, era un sacrificio que tenía que hacer. Sus padres ya le habían enseñado que delante de Dios
tenía que presentar un sacrificio. Por eso, hermanos, dice por acá el libro de Miqueas, capítulo 6, en el verso 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ellos tenían que presentarse y adorar a Dios, pero ¿con qué? Entonces dice: me presentaré con él con holocaustos o con becerros de un año. El holocausto era un animalito que sacrificaban y quemaban. Entonces me presentaré con un holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi hijo primogénito por la rebelión de del fruto de mis entrañas, por la rebelión de mi alma. Entonces allí está la respuesta: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que debe de hacer para adorar. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. David dijo en el Salmo 51, en el Salmo del arrepentimiento que él presenta allí porque había pecado contra Dios, y dice algo muy importante, vamos a recordarlo. En el Salmo 51, entonces dice: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, porque había pecado. Hermanos, todo sacrificio que uno encuentra en la Biblia va relacionado con la redención del pecado de la persona. Entonces dice en el versículo 17, Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso era lo que Dios demandaba dentro de la adoración. Ya no era que trajeran muchos animales y los sacrificaran. Tampoco era, hermanos, la música. No, vamos a presentarnos con muchas alabanzas, no, porque ¿de qué le servía entonces a alguien que cantara, cierto, de que tocara instrumentos y de vivir en el pecado? No, se trataba entonces de que la persona se humillara, reconociera a Dios. Y esa humillación y ese reconocimiento estaba implicado en la adoración a Dios. Entonces de nada le sirve. Por eso Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo allí en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Porque podrían venir personas, o pueden venir personas hoy al culto donde sí cantan y pueden adorar y pueden levantar las manos y se pueden arrollar como cualquiera y imitar lo que se está haciendo. Pero cuando Jesús está hablando del verdadero adorador, quiere decir que ese que levanta las manos, que ese que se arrodilla, que ese que canta, que ese que llora, es porque está sintiendo la presencia de Dios. Es porque esa canción está llegando a la presencia de Dios. Amén. Porque lo podemos hacer en nuestras emociones, y es válido, ¿cierto? Y usted mira conciertos y gente que brinca, que salta, que aún llora, ¿cierto? Pero cuando Jesús está diciendo allí, miremos bien el texto de Juan capítulo 4, creo que es, cuando Jesús habla con esa mujer samaritana. Entonces le dice, y la discusión se da porque la mujer pensaba que era en el monte donde Dios había dado la ley, ¿cierto? En el Sinaí, donde Dios da la ley al pueblo de Israel.
y entonces ella tenía esa concepción. Pero los judíos tenían la seguridad y la certeza de que el templo que construyó Salomón y que lo destruyeron y que después lo construyó Ageo y Zorobabel, ¿cierto? Entonces dice, no es en el monte, no, ¿cierto? Sino que ahora es en el templo en que hay que adorar. Los judíos tenían la concepción, y entonces por eso Jesús dice allí en el verso 22, Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Oye, hay gente que adora lo que no sabe, lo que no conoce, lo que no entiende. Usted y yo no podemos ser así, hermanos. Amén. Por eso si cantamos, dice la Biblia, hay que cantar con inteligencia, saber qué cantamos. Ay, esta canción que está de moda, esta canción y que suena muy bonito. Bueno, podrá sonar muy bonito, pero sí glorifica a Dios, sí exalta a Dios. Entonces Jesús dice a la mujer samaritana, devolvámonos el verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué Jerusalén? Porque estaba el templo en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. El judío tenía que saber, conocer y entender a quién adoraba y en dónde adoraba. Y Jesús dice: bueno, ya no es en el templo, ni es en este monte, porque pueden venir al templo. Y si ustedes recuerdan, en 2 ocasiones Jesús tuvo que coger un látigo y sacar toda la gente que había en el templo de Jerusalén, porque estaban vendiendo vacas, ovejas, palomas para los sacrificios, y habían convertido entonces el templo de Jerusalén en una cueva de ladrones y en un negocio. Entonces Jesús dice: no, es que se han convertido esta casa, que es casa de oración, lo han convertido en algo muy malo. Y entonces ya no es, hermanos, el templo físico de Jerusalén, ni este lugar que nosotros, que se ha construido, no, este es el templo. No, ahora Dios dice que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde Dios mora, donde Dios habita. Lo que hace Dios cuando nos reunimos en los lugares de predicación, hermanos, es manifestar su presencia, porque Él dice: donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces cuando usted viene y adora y glorifica, aleluya, la presencia de Dios llena su vida. La presencia de Dios se deja sentir. Amén. Entonces ahí adoramos, ahí glorificamos. De ahí la importancia, hermanos, de ahí la importancia que usted sepa y entienda a quién adora y por qué lo hace. Amén. Aquí adoramos al Señor Jesucristo. Sabemos, conocemos, entendemos, se nos ha sido revelado, hemos comprendido y entendido que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y es el que se hace presente, y es Él quien recibe nuestra adoración. Amén. El problema que tenían los samaritanos, no sabían eso. Los atenienses tampoco sabían eso. Y hay mucha gente que tampoco entiende eso. Ay, sí, yo adoro a Dios, sí, yo, y así por eso. No. Cuando no conocíamos a Dios ni sentíamos a Dios, o al menos yo, por pena y por inercia, también levantaba así las manos, así, porque los demás también ofrendaba. Ve, la gente de ahí también, o sea, por los demás. Pero cuando uno ya conoce a Dios,
Cuando uno sabe quién es Dios, cuando usted siente la presencia de Dios, entonces usted levanta las manos con libertad. Usted se arrodilla sin necesidad, aleluya. Usted no necesita decir que el pastor diga: hermano, levante las manos, hermanos, arrodíllese, hermanos, venga, hermanos, haga. No, usted adora, usted glorifica, usted exalta, porque está sintiendo la presencia de Dios. Usted ofrenda, usted diezma, usted ora, usted ayuna, usted se comporta bien, porque esa es la adoración de su vida que agrada a Dios. Amén. A veces cantamos esa canción, yo vine a adorar a Dios con todo mi corazón, ¿cierto? Y porque damos referencia al lugar a donde venimos. No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Y a veces pues hacemos referencia al venir, al congregarnos, y eso está bien. Amén. Pero si no tiene un lugar donde reunirse, si no tiene un lugar a donde ir, entonces, ¿cuál es su lugar de adoración? ¿A dónde va a ir usted a adorar? Pues usted mismo, ahí en casa, a donde vaya, donde esté. Va en el metro, va en el bus, va en la moto, va en el carro, va donde sea, pero ahí va la presencia de Dios. Y usted allí puede adorar a Dios. Porque Dios no está limitado a las cuatro paredes de los lugares de predicación, ni fue limitado al monte donde Dios se manifestó, ni fue limitado a los altares que los judíos construyeron en su época, ni en el templo de Jerusalén. No, ya Dios, hermanos, habita en un corazón contrito y humillado. Ya Dios quiere morar en cada uno de nosotros. De ahí la importancia que usted tiene que ser santo. De ahí la importancia de los músicos que tienen que ser santos, más que técnicos, y más que vocalistas, y más que escoger las voces y discriminar. Ay, no, esa tiene una voz de tarro. Ay, no, con esa vocecita, no. Vamos a hacer unas audiciones para que conformemos el grupo de alabanza. Y entonces, yo que tengo voz de tarro, ¿qué? ¿Y usted que tiene esa voz chillona, qué? Y usted que no sabe ni por la, ni por do, ni por tóqueme por donde sea. Usted que no sabe de eso, entonces ¿qué? Dios le va a decir: no, usted no me sirve. No, hermanos, a todos, hermanos, hacemos parte de ese grupo de alabanza y de adoración. Porque cuando usted viene, tenga la voz que tenga, no te sepas las notas musicales, por dónde entonar, por dónde cantar, aleluya. Pero cuando usted adora a Dios con todo su corazón, contrito y humillado, aleluya, la palabra de Dios dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. No dice en los que sí saben entonar, en los que sí saben ejecutar. No, es en los íntegros, aleluya, en los santos es hermosa la alabanza. Así no sepas entonar, así no sepas cantar, aleluya, pero has venido dispuesto, necesitado, con ganas de sentirlo, de adorarlo. Aleluya. Y cuando usted, hermanos, lo siente y lo adora, usted sale lleno del culto. No importa si no hubo quien surrungueara la organeta o tocara sus tarros, si la que empezó el culto o no supo entonar. Pero usted vino con la necesidad de adorarlo, de glorificarlo, de exaltarlo, y usted lo siente a Él. Amén. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es poder saber y conocer? Amén. Porque adoramos. Y Jesús dijo, hermanos, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Dice, y en verdad. Es decir, que su alabanza sea sincera, hermano. Así sepas entonar, así sepas ejecutar instrumentos, así seas el líder o no líder de alabanza, así tengas una técnica o hayas estudiado
cierto, técnica vocal o hayas estudiado lo que sea para entonar bien, amén. Pero esa adoración tiene que ser verdadera. La razón, dijo Jesús, porque tales adoradores busca que le adoren. Mire, en la época del rey Salomón, de David y de los reyes, habían muchos instrumentistas, directores de coros, personas que dirigían y cantores y cantoras que hablaban de la alabanza y entonaban la alabanza. Y el himnario, pues no era el himnario manantial ni el lluvias de bendición, sino que eran los salmos. Ese es el himnario nacional de Israel. Y entonces entonaban alabanzas y tenía su gente. Pero hubo un momento donde Dios dijo: hastiado estoy de las salmodías, quita la multitud de tus instrumentos porque estoy cansado. ¿Por qué? Porque ellos cantaban bien y entonaban bien, pero estaban en pecado, estaban bajo la idolatría. No lo hacían con un espíritu en sus vidas, no lo hacían de verdad. Entonces por eso Jesús le dice a la mujer samaritana esto, y le dice en el Salmo, en el versículo 24 de Juan 4: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Entonces ya nosotros como seres espirituales necesitamos adorarle. Amén. Y el necesitar adorar a Dios no es venir y limitarme solamente a las cuatro paredes del lugar donde yo me congrego y cantar y adorar. No, es toda nuestra vida que debe de ser una vida de adoración. Amén. Porque con su vida de adoración consiste en ser reverente a Dios, en ser temeroso a Dios, en venir cuando nos reunimos a hacer culto a Dios, en ofrendar, en diezmar, en comportarme bien, como dice la palabra de Dios, en tener una vida cristiana delante de Dios. Amén. En eso consiste la adoración. Pero si ya voy a cantar y voy a entonar alabanza, bueno, voy a reconocer con mis cánticos o con lo que yo cante, voy a reconocer la grandeza de Dios. Amén. Cuando usted y yo, hermanos, llevamos una vida de adoración a Dios, los momentos difíciles que se presentan, hermanos, se resuelven. Dios obra de una manera especial. Por ejemplo, si usted mira lo que pasó con Pablo y cuando los cogen y los meten a una cárcel en Hechos capítulo 16, usted lo conoce muy bien. Dice que por estar evangelizando y porque una muchacha que tenía espíritu de adivinación fue liberada, entonces cogieron a Pablo y a quien lo acompañaba, a Silas, los llevaron a la cárcel, los metieron al calabozo de más adentro. Y Pablo no dijo: no, ¿sabe que hagamos un culto aquí bien bueno? No. Ellos comenzaron, dice la Biblia, que a medianoche, en medio de la oscuridad, no había luz eléctrica como hoy en día. Y seguramente no habían antorchas que estaban alumbrando porque eran hombres malos para ellos. Pero dice que el carcelero o el guardia de aquella cárcel los metió adentro, los azotó y les aseguró los pies y las manos en el cepo. Pero dice, pero que a medianoche, dice la Biblia, que estaban cantando himnos y los presos los oían, simplemente cantaban. Ellos no dijeron: vamos a hacer una oración de fe y de poder no, vamos a hacer esto. No, su vida
que era una vida de adoración, de entrega total a Dios, simplemente comenzaron a cantar. Dice la Biblia, comenzaron a cantar, y sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, las cadenas se soltaron y ocurrió algo. ¿Por qué? Porque su vida no estaba limitada solamente al culto de alabanza y adoración. Su vida no estaba limitada solamente a voy a ir al culto para que Dios me libere, para que Dios me sane, para que Dios obre, para pedir oración. No, simplemente oraron y le dieron gracias a Dios y cantaron y ya. No dijeron, Señor, líbranos de las cadenas, Señor. No. Entonces, cuando alguien lleva una vida de adoración, de entrega a Dios, hermanos, Dios conoce el problema, Dios conoce la necesidad, Dios conoce la angustia, y puede decir como dijo el salmista, hermanos, como dijo el salmista, creo que es en el Salmo, creo que es 34, cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, cuando alguien alaba a Dios en todo tiempo, es porque su vida ha sido una vida de oración, de adoración y de entrega a Dios, hermanos, y Dios obra en medio de la necesidad. Amén. Sin necesidad, hermanos, que a veces, hermanos, yo vine para que ore por este problema y esta situación y esta necesidad, y pido oración, y sí está bien y hace parte de nuestro culto, de nuestras peticiones, pero cuando usted levanta sus manos y adora a Dios y glorifica al Señor Jesucristo y se ocupa de la adoración, Dios se está ocupando de tu problema, de tu enfermedad, de tu situación. Dios se está ocupando y Dios está obrando. Simplemente usted alaba, adora, glorifica, y Dios, hermanos, se encarga de romper las cadenas. Dios se encarga de sanarlo. Dios se encarga de obrar, aleluya, porque Dios ha visto la necesidad que usted tiene. Por eso, hermanos, por eso es importante que su vida sea una vida de adoración, porque en la alabanza, cuando usted comienza a cantar y adorar a Dios, en el culto o en cualquier lugar, Dios manifiesta su presencia y Dios obrará en su vida. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Y seguramente todos aquí hemos venido con una necesidad, con un problema, con alguna dificultad. Pero ¿qué tal si entonamos esa canción? Todavía el Señor está buscando un adorador. Yo quiero ser ese adorador. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese problema que tienes, por esa dificultad, porque el darle gracias a Dios hace parte de mi adoración, hace parte de mi vida al cual yo le rindo culto a Dios. Aleluya. No te digo que te olvides del problema de la enfermedad, porque lo tienes y te está esperando la deuda, y te está esperando el arriendo, y te está esperando el pagar los servicios, y te está esperando el problema, y te está esperando alguien allá en casa para ponerte problemas y dificultades. Pero qué tan importante que usted hoy, ahora, en este momento, usted levante sus manos y comience a adorarlo, comience a glorificarlo, que ya Dios ha empezado, aleluya, a derribar esas murallas, a romper esas cadenas. Dios ya ha empezado a orar en su familia, a orar en su hogar, a orar en tu vida. Pero que tu vida se convierta en una vida plena de adoración a Dios. Aquí está el Señor. Antes de que tú vinieras, antes de que tú hablaras, antes de que dijeras, pastor, tengo este problema, voy a pedir oración, tengo esta dificultad, Él lo sabe, Él lo conoce, Él lo entiende. David dijo, no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tú conoces mi necesidad, tú conoces mi angustia, tú conoces por lo que estoy pasando, Señor. Tú conoces la necesidad que tengo de ser salvo. Ayúdame.
Simplemente quiero alabarte, adorarte. Y quiero ser ese adorador que te adore en espíritu y en verdad. No importa que tenga dolor, no importa que esté enfermo, no importa, Señor, que aun que otros me señalen. Solo importa que estoy en tu presencia. Solo importa, Señor, que te tengo a ti y que quiero adorarte en espíritu y en verdad. Señor, te pido por la iglesia que he venido hoy, por los jóvenes. Te pido, Señor, por los que están necesitados. Hemos venido a adorarte. No importa la enfermedad, la angustia ni la preocupación. Solo quiero adorarte, Señor. Solo quiero glorificarte. No importa si me sanas o no me sanas. No importa si me das alimento o no me das alimento. Solo quiero adorarte, Jesús. Solo quiero glorificarte. Adóralo a Él.